Estamos a través de TV Caricuao y Radio Macarao desde aquí, Caracas, Venezuela. Después del discurso de Francisco ante el encuentro de movimientos sociales, no tardaron en surgir voces advirtiendo que sus palabras no debían tomarse en serio, habida cuenta de la larga historia de la Iglesia como guardiana del orden capitalista y responsable de incontables crímenes. Se imponía la incredulidad e inclusive una vigilancia militante para evitar que el mensaje papal frustrase el ansiado desarrollo de la conciencia crítica de los pueblos oprimidos. Continúa el discurso diciendo: con sus palabras se abrió por primera vez en mucho tiempo un espacio enorme para avanzar en la construcción de un discurso anticapitalista con arraigo de masas, algo que hasta ahora había sido una empresa destinada a ser neutralizada por la ideología dominante que difundía la creencia de que el capitalismo era la única forma sensata y posible de organización económica y social. Ya no más. El histórico discurso de Francisco en Bolivia instaló en el imaginario público la idea de que el capitalismo es un sistema inhumano, injusto, predatorio, que debe ser superado mediante un cambio estructural y que, por eso, no hay que tenerle a la palabra revolución. Dejemos que filósofos, teólogos y psicólogos se entretengan en discutir si Francisco cree o no en lo que dice. Lo importante, lo decisivo, es que gracias a sus palabras estamos en mejores condiciones para librar la batalla de ideas que convenza a todas las clases y capas oprimidas y a las principales víctimas del sistema, que hay que acabar con el capitalismo antes que ese infame sistema acabe con la humanidad y la madre tierra. Amén. Bueno, señores, eso es parte del discurso. Este es un hermano que nos mandaron de allá de la República de Chile, Atilio Borón, que hace una observación o una crítica de las fuerzas de derecha extrema que, como ustedes saben, han criticado a Francisco, lo han acusado de comunista, lo han acusado de todo, para que, diciéndole incluso que lo que dijo no hay que prestarle mucha atención porque él no cree en esas palabras. Allí está una burguesía y una clase dominante que se ha acostumbrado a tener a la iglesia para proteger sus intereses, y es verdad lo que él dice allí, que lamentablemente nosotros hemos estado en la historia protegiendo los imperios del mundo y los intereses económicos del mundo, pero gracias a Dios Francisco llegó y tiene otra visión, que es la visión del Evangelio, ¿no, verdad? Una visión totalmente distinta. Yo voy a recordar algunas palabras de ese discurso que, repito, como dije al principio, nosotros tenemos que buscar la forma de hacerlo conocer, llegar eso en las reuniones de grupo, en la familia, en fin, en todas las oportunidades, en colegios, incluso en foros, hay que analizar bien este discurso de Francisco en Santa Cruz, en Bolivia. Algunas frases: cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero, que esa es la codicia, dicho sea de paso, tutela todo sistema económico. Primera de Timoteo, capítulo 6. Eso es lo que está diciendo el Papa Francisco, no está hablando de ninguna filosofía ni ningún comunismo. Condena el hambre, arruina la sociedad, convierte en esclavo, destruye la fraternidad humana y enfrenta a los pueblos
y pone en riesgo nuestra casa común, que es lo que estaba diciendo aquí nuestro hermano, el que escribe el artículo. Sigue diciendo el Papa, este sistema no aguanta más. Necesitamos un cambio que nos haga bien, un cambio redentor, un cambio real. Esto no aguanta más y los más humildes, los explotados, pueden hacer mucho. El futuro está en sus manos, porque él decía, bueno, ¿y qué puede hacer una persona que es un albañil, un campesino, pobre? Y él les decía, pueden hacer mucho, pero hace falta algunas cosas importantes. Pueden organizarse, que dicho sea de paso fue lo que hizo Jesús. En otro evangelio dice que Jesús reunió a la gente en grupos de 50 y de 100 y los sentó alrededor, porque una masa se nos pierde las personas necesitadas, pero cuando somos un grupo más pequeño nos damos cuenta de que está necesitado. La organización es clave aquí para solucionar los problemas y dar una alternativa distinta a este sistema depredador que nosotros tenemos, que todavía están sufriendo. Pueden organizarse y promover alternativas creativas hacia la búsqueda de las 3 T, dice Papa: trabajo, tierra y techo. No a la imposición de medidas de austeridad para ajustar el cinturón de los pobres trabajadores, que eso es lo que hace siempre el sistema capitalista. Hay una crisis, entonces le dicen a los pueblos hay que apretarse el cinturón, pero ellos no se lo abrochan. Querían abrochárselo a la gente más pobre, y todas las medidas económicas que propone el Fondo Monetario Internacional es para que se reduzca el gasto social y que se friegue a los más pobres para que los grandes no tengan ninguna pérdida. Por eso es perverso, por eso es egoísta. Y sigue y termina el Papa diciendo esto: ninguna familia sin techo, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derecho, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidad de futuro, ningún anciano sin pensión. Sigan con su lucha y cuiden bien a la Pachamama. Así terminó el Papa ese discurso. Me parece que es importante que nosotros lo retomemos para darnos cuenta de que hay una alternativa, que hay una alternativa real, que hay una alternativa posible. Esta angustia la tenemos en Venezuela, porque nos han dicho que ya no hay más remedio, que la alternativa que hay es la propuesta del marxismo hace 2 siglos, que ha fracasado, el socialismo real que ha fracasado, porque se ha convertido en un socialismo estatista, en un Estado paternalista que quiere controlarlo todo y producirlo todo. Claro que ese modelo está también gastado, está superado. Entonces hay que inventar algo distinto al capitalismo y a ese socialismo estatal que quiere controlarlo todo y que quiere producirlo todo. Es posible un socialismo, lo dijimos en otros programas, donde la gente produzca, donde se respeta la propiedad privada, la experiencia de los indígenas en los incas mismo, el imperio de los incas que hablábamos los otros días. ¿Cómo es posible que esas personas producían y tenían un almacén donde ellos almacenaban todos los productos? No le llamaban a los productos mercancías, sino productos, y allí iban todos a buscar en ese trueque la posibilidad de que no le faltara nada a nadie, pero todo el mundo producía y todo el mundo ponía su parte, lo que estábamos hablando en la segunda parte del milagro de la multiplicación de los panes. Pero concretamente, y es lo que yo quiero ahora compartir con ustedes, el día 4 de julio nos reunimos en la biblioteca Aquiles Nazoa. Es una biblioteca que está aquí en Ruiz Pineda, en Caricuao, en la zona suroeste de Caracas, donde estamos transmitiendo este programa. Y allí hicimos algunas propuestas. Primero hicimos un análisis de la situación del problema de los bachaqueros. ¿Y qué cosas son bachaqueros? Personas que se meten en las colas para buscar productos de bajo costo, regulados por el Estado, y después ir a explotar a sus hermanos en los barrios y venderlos 10 y 20 veces más de lo que cuesta el producto, aprovechando la escasez. Y eso es corrupción. Eso es una de las corrupciones más perversas que hay, y la cultura nuestra, que está corrompida, nos ha hecho ver que eso es un negocio, que eso no es corrupción. Le llamamos negocio a una cosa de especulación, que estamos nosotros recibiendo ese
ese efecto que está ligado a una guerra económica, que tú lo puedes explicar mejor que yo, Rosa, de cómo se acaparan los productos de primera necesidad para que se produzcan las colas y para que produzca una situación de caos y de angustia, y que la gente entonces se produzca otro nuevo Caracazo, que ese es el peligro que hay. Pero yo quisiera, después de dar todas estas reflexiones que hicimos, algunas observaciones y sugerencias que se dieron en esa reunión, para que tú lo tomes en cuenta en tu reflexión, ¿no? Allí se dijo lo siguiente: la revolución no debe ser, hablando de Venezuela, la revolución no debe ceder ninguno de sus logros en materia social. No podemos nosotros, y eso yo creo que nuestro gobierno está claro, de dejar todas estas labores sociales de educación, de salud, de medicina gratuita para el pueblo. Eso no se puede sacrificar, eso es sagrado, eso es un logro de nuestra revolución. El gobierno debe exigir a las empresas el pago justo de los impuestos para respaldar económicamente esas obras sociales que benefician a los más pobres. Ahí está la labor de un gobierno y de un Estado, de buscar los impuestos. Todo el mundo tiene que pagar impuestos, y mientras usted más tiene que pagar impuestos, porque con esos impuestos se mantienen precisamente esas obras sociales necesarias para todos aquellos que no tienen recursos. Las ventas programadas de Mercal y Pedeval requieren mejor promoción y difusión de sus productos con veracidad, claridad y equidad, porque allí también hay corrupción y no está llegando los productos al pueblo como debe de llegarse. Y ahora hay una idea macabra de estar metiendo todos los productos, ojalá que eso no se dé, en 4 o 5 supermercados. Imagínate tú, las colas sería una semana entonces, ¿no? Eso es una cosa absurda, ¿no? Que los horarios sean ajustados a las necesidades de su entorno. Incorporar las misiones sociales a la producción de huertos familiares en sus respectivos planteles. Usted está recibiendo educación gratis del Estado, pues entonces usted tiene parte de esa educación, hacer un huerto en ese liceo, en ese lugar donde usted está utilizando para formar, y allí producir estos huertos familiares que están dando resultados en una economía de pequeño. Todas las hortalizas que se sacan allí de productos organopónicos, esa es una alternativa. Un granito de arena no es la solución completa, pero eso puede ser una alternativa. También se habló de la venta de pollo y de carne regulada en los comercios privados, que ha sido positivo para la población para adquirir dichos productos y así evitar la especulación de los mismos, ¿no? Con control, como es natural. Debemos crear una agenda de esperanza, contrarrestando así el desaliento de la guerra económica que hizo impacto en el derrocamiento de Allende en Chile. Debemos dejar atrás la cultura paternalista, rentista y consumista heredada del capitalismo de Estado. El poder popular organizado es la primera principal instancia para la participación protagónica y democrática del pueblo sobre todos los elementos esenciales, como son la Contraloría Social, la fiscalización y la imposición de sanciones, ejerciendo así el poder ciudadano, el poder moral. La inflación, quiero que tú retomes esto, Rosa, porque tú conoces de economía, es producto del aumento salarial desproporcionado al valor real de nuestra moneda nacional. El venezolano come con bolívares, no con dólares. Necesitamos más bien fortalecer nuestra moneda. ¿De qué nos vale que nos den más papelitos, bolívares devaluados, que no nos alcanzan para cubrir la cesta básica? Cada semana nos encontramos con precios que suben y suben. Hay que averiguar los costos de producción de los productos para poder así fijar los precios justos al consumidor. Nota, sugerimos analizar el progreso económico de nuestros países solidarios como son Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, etc. ¿Y qué pasa con nosotros? Te dejo esa inquietud. No es mía, sino esto es lo que se propuso para darle una salida y buscar soluciones. Sí, y yo quería manejar unos elementos, pero ya que mencionaste estos acuerdos, tenemos unos esquemas establecidos, unos esquemas mentales que se nos han ido transfiriendo de diferentes maneras. Uno, lo que es la economía, que en función de la economía, entonces deben estar unos principios, y esos principios que son sagrados.
que es la oferta y la demanda. Entonces, el problema de la oferta y la demanda. En el juego de la oferta y la demanda, entonces, supuestamente, yo voy a producir, y en la medida que existan más productos en el mercado, entonces bajan los precios. Entonces, si no tengo la oportunidad de colocar productos en el mercado, entonces, y escasean los productos, sube el precio. Eso es una realidad. Eso es así. Por eso es que, ¿qué es lo que pasa? Hay un juego con la distribución de los productos. Cuando yo no redistribuyo los productos en las áreas de una forma cotidiana, ¿verdad? Y los voy, primero, evito que sea en una forma consecutiva. Se crea una ansiedad de escasez, ¿verdad? Entonces hay escasez, yo deseo poseer, es un producto, es una necesidad creada que yo tengo allí. Entonces, yo necesito ir a buscar. La ansiedad va a hacer que yo busque ese producto, bueno, y lo pague por el precio que sea. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que me está faltando algo importante, sobre todo porque tenemos una cultura consumista. Entonces, existen productos que son sustitutivos, que lo podemos utilizar, pero como mis esquemas mentales es que es el producto con determinada marca que tradicionalmente yo he utilizado, entonces la ansiedad es tal que yo no veo los sustitutos, sino que pago el precio que sea por el producto que tradicionalmente estoy acostumbrado a utilizar. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, se habló de la harina pan. Cuando se habla de harina, se habla de harina pan y eso es una marca. Sí. Una marca. La harina no es pan, la harina es maíz. Entonces, pero es que fíjate, para reforzar lo que tú estás diciendo, entonces siempre buscamos harina pan, porque harina pan nosotros lo que tenemos que buscar es harina de trigo y harina de maíz para poder resolver nuestros problemas. Y más allá de la harina, Pablo, más allá de la harina, es que no necesariamente tiene que ser ese producto ya procesado. Nosotros podemos consumir, como se ha hecho en muchas oportunidades, el ocumo. El ocumo chino se sancocha y se trabaja como si fuera igualmente un pan. Pero el pan de maíz es excelente, excelente. Aquí hay una panadería socialista detrás del metro de Ruiz Pineda que saca un pan de maíz que los otros días lo usamos en un ágape y es riquísimo. Ahora mismo cuando pases por el para mí te voy a regalar uno. Ay, gracias. Entonces, pero fíjate, Pablo, hablando de esquemas mentales, fíjate que nosotros nos cuesta ver que existe otro producto que puedan ser sustitutos de la harina de maíz. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque tradicionalmente yo estoy acostumbrada a que mi arepita. Y es verdad, yo voy a consumir mi arepita porque eso es autóctono de nuestra zona. Pero existen otras marcas, ¿verdad? Pero yo puedo no solamente comer arepa, yo puedo también comer otros productos que se van a ir alternando. Bueno, eso es algo a considerar en función de los esquemas. Lo que tú decías de la capacidad de pago. Los productos, ¿verdad? Existe algo que es la elasticidad del producto. Entonces, eso tiene que ver con que si me van aumentando el producto, yo lo voy a seguir comprando. Pero ¿por qué? Porque si hay capacidad de pago, yo quiero el producto, al quererlo, pago lo que sea. Entonces existe una elasticidad. Yo voy a comprarlo hasta donde yo pueda pagar. Y los que no tienen real, entonces hay otros productos que no pueden jugar con el precio porque simplemente no tienen sustituto, ¿no? Entonces allí está la parte de que, bueno, indistintamente no lo puedo dejar de comprar, sino que lo voy a comprar al precio que sea. No es como el otro que yo juego. Puedo optar en comprarlo o no comprarlo. Ok, pero perdón un momentico que este es un punto importante. El precio justo. Explícame un poco eso porque se discutió mucho en las mesas de que el precio justo primero tiene que tomar en cuenta el costo. Estoy ahora al lado defendiendo al que produce. Oye, yo no puedo producir algo que me dé pérdida. Yo no tengo que especular con la ganancia. Aquí hay una ley en Venezuela que dice que hasta el 30% tú puedes ganar de lo que produce, porque primero lo que hay que aclarar es cuánto cuesta producir un producto X, puede ser un paquete de harina o lo que sea, y sincerarse eso, y en base a eso, entonces saber que el que produce tiene que, como lugar, una ganancia, pero una ganancia proporcionada. Claro. En todos los países, los productos que se venden después del costo de producción,
un 12, un 15%. Es maravilloso. Aquí en Venezuela estamos acostumbrados a que la gente quiere ganarle a lo que produce el 100, el 200, el 1000, el 2000. Esto es un desastre. Sí, Pablo, entonces, ¿cómo tú puedes evitar eso? Pero fíjate qué está pasando, que efectivamente hay un precio de producción, el costo. Existe un costo, pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos trabajando y se hace una comparación con un dólar especulativo, un dólar que no es real. Claro. Entonces, ¿qué sucede? La misma ansiedad de que yo no voy a poder adquirir ese producto por el dólar establecido y que me lo están subiendo, ¿verdad? Entonces, que es el dólar de referencia, hace que esas personas que están produciendo, en un principio, teman, ¿verdad? Y empiecen a subirlo. Pero ¿qué sucede? En principio hay dos realidades. Muchos de ellos están produciendo con un dólar que es el dólar oficial, que es que se suministra. 1. 2. Otros simplemente están trabajando el campo y lo producen con sus costos tradicionales. Pero ¿qué sucede? Que entonces la parte especulativa, que ese entorno que va a estar alrededor del productor, ¿verdad? A través de unos insumos, a través de la parte de la restribución de ese producto, van a aumentar en una forma más allá de lo que debería ser el costo del producto. Y aunado a eso, entonces le están sumando unos incrementos considerando el retorno de los insumos para volver a producir en función de un dólar especulativo. Fíjate qué peligroso es eso, porque es que estamos haciendo referencia a un dólar que están calculando en función de una fórmulas matemáticas que están usando en la frontera y que ni siquiera se maneja aquí internamente, sino que lo manejan creo que desde Miami, es que está lo del dólar today. Pero fíjate que el impacto tan brutal que efectivamente yo compro un aparato hoy y ya mañana entonces ya me están subiendo el valor, indistintamente que el precio justo por el valor sea menos del 20% del 100% del cual fue aumentado. Okay. Me parece bueno, déjame ver si entendemos. Yo soy como ustedes que no conozco nada de economía, pero tengo que hacer el feedback. Quiere decir eso de que el problema de la inflación es la inestabilidad económica. Tú no puedes poner un precio justo si la moneda fuera estable. Entonces el precio justo se puede calcular. A mí me cuesta producir un paquete de caraota 50 bolívares, entonces yo lo vendo en 70 bolívares. Pero ¿qué pasa? Que cuando vas al mercado lo tienes que comprar en 1.200 bolívares. Ajá, pero escúchame esto. Es una cosa absurda. Cuando tú dices que la moneda no es estable, estás dando cabida a que la moneda que está oficial es el dólar today. Nuestra moneda es bolívares. Okay, por entonces, eso, sí existe, que medir por dólar, existe una relación, por supuesto, pero lo otro es que toda empresa tiene que manejar también sus dólares. ¿Cómo es posible que todos los que estén aquí, empresas inclusive transnacionales, estén esperando que sea el Estado que le dé los dólares, cuando ellos también tienen que traer sus dólares? Entonces, ese es un elemento. Voy a dar un ejemplo sobre lo que dice Rosa Mireya, por ejemplo, en Nicaragua. Eso lo hablábamos en un programa anterior. En Nicaragua, todas las personas que invierten, porque si usted tiene una industria y tiene una empresa, se supone que usted tenga dólares o dinero local del país. Usted tiene dinero, tiene que invertir su dinero. Lo que el Estado tiene que garantizarle a usted el respeto por esa inversión, que ahí es donde está el problema también de la desconfianza, ¿no? ¿Verdad? Si yo quiero invertir en este país, el Estado, el gobierno me tiene que garantizar que me va a respetar esa inversión, siempre y cuando que yo respete las normas y las leyes de ese país para producir de una forma honesta, pues. Entonces yo creo que es importante que la inversión, el traer capital de fuera para la inversión debe ser de las empresas. En Nicaragua el gobierno nicaragüense no le da un solo centavo a ningún empresario que va a invertir allí, ni de dentro ni de fuera. Tienen plata y ellos son los que invierten. Ahora sí les garantizan respeto por esa inversión. Creo que eso es una de las cosas que nos puede faltar a nosotros, ¿no? Tú acabas de decir algo muy importante, que son políticas de Estado.
Entonces, cuando hablamos de política de Estado, se nos acusa de que las políticas son proteccionistas. ¿Por qué? Porque las políticas están en función de garantizar o busca estimular la producción nacional. Entonces, por eso existen las políticas a nivel de impuestos, cuando hay importaciones y otras más. Pero ¿qué pasa? Que como esas políticas tienen un impacto sobre los productores externos, entonces no son consideradas apropiadas. Entonces, fíjate lo macabro de lo que es el juego económico. Si vamos a hablar de políticas de Estado que van a favorecer la inversión, pero va a desproteger la producción nacional, es bien vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a abrir las puertas, que sería lo que decía el ALCA. El ALCA. Ok, voy a abrir, mis políticas van a ser puertas abiertas para que todo el mundo traiga, vengan las empresas, hagan sus inversiones, cierta estabilidad para protección a esas inversiones. Pero ¿qué va a pasar con nuestro país? Los pequeños comerciantes, lo que realmente van a producir, no van a poder competir con esas grandes empresas que vienen de afuera, y entonces, por supuesto, terminan siendo consumidores, que es los esquemas que se nos quieren imponer ante esas grandes empresas transnacionales. Sin embargo, bueno, es por eso que se nos acusa un país que supuestamente no abre las puertas para que venga la empresa, y resulta que está poniendo trabas en la instauración de empresas extranjeras. Lo otro es que nosotros, tú decías que en lo pequeño, ¿cómo vamos a dejar todo en manos del Estado? No puede, nosotros tenemos que tener un cambio, tenemos que evolucionar, somos las personas que debemos empezar a darnos cuenta que no debemos ser consumistas, sino que tenemos que ser entes activos en la producción. Una matica parece que fuera algo extravagante, pero si nosotros tenemos una matica de tomate en mi casa, esa matica va a producir como mínimo unos 6, 7 tomaticos, y eso periódicamente va a permitir que yo pueda interactuar. Una matica de tomate, una matica de cebolla, lo básico. Y entonces yo puedo ir cambiando. Pero como nuestro esquema es consumista, entonces nosotros no visualizamos que podemos hacerlo. Antes, yo me acuerdo que tenían una gallinita y ella ponía su huevito y la gente iba y qué cosa tan bonita. Dice, bueno, van a decir, bueno, ¿y entonces dónde está la era moderna? Para eso hemos llegado a este estatus. No, ese es lo que dice el consumismo, que tengo que adaptarme a esa situación y simplemente todo me va a llegar en paquete. No, eso no puede ser. Y eso que dijo el Papa, estamos destrozando el planeta, lo estamos acabando, estamos con ese deseo de consumismo, en vez de producir, estamos matando la tierra. Okay, yo creo que entonces aquí hay un reto, primero rechazar el consumismo, no seguir consumiendo chatarra y no pararle a los medios de comunicación social que nos meten necesidades que nosotros no tenemos. Y otro es el reto de que para no tener que importar productos ni depender del capital externo ni de los productos externos, tenemos que producir. Así es. Lo que nosotros producimos, los otros días en el mercado me dijo un señor, nosotros no producimos trigo, pero sí producimos maíz. Entonces, si nosotros tenemos una buena producción de maíz, podemos intercambiarla por los otros países que sí producen trigo. Claro. Y así podemos tener maíz y trigo ambos. Tenemos que, esa es la línea del ALBA, precisamente, esa economía solidaria para que nosotros podamos producir y poder abaratar esos costos para que todas las personas puedan consumir y no solamente el que tenga reales. El capitalismo simplemente, si usted no tiene reales, no come, y por eso es totalmente antihumano. Yo quisiera, antes de terminar, porque ya se nos fue el tiempo, precisamente seguir invitando a esta pequeña iniciativa que hemos tenido aquí en Ruiz Pineda, de sentarnos a conversar de gente del pueblo, pata en el suelo, como nosotros decimos aquí, para que el pueblo mismo, consumidor, haga las propuestas de alternativas distintas para salir de esta crisis. Y creo que aquí hay un aporte
pero usted que nos está escuchando, usted que nos está oyendo, también puede tomar la iniciativa y en su bloque, en su barrio, en su urbanización o en el estado donde usted viva, puede también crear estas mesas de trabajo para que el gobierno empiece a escuchar las alternativas que están, yo estoy seguro, en la gente humilde y sencilla, que son los obreros, los que trabajan, los que producen, los campesinos. Hay que empezar a oír para buscar esas otras alternativas que no sea ni el capitalismo de Estado, ni el capitalismo salvaje de sálvese quien pueda. De todas maneras, este tema, hermanos, lo tenemos que tomar de nuevo. Esto no se puede agotar en un programa como es natural. Entonces podemos nosotros aprender. Yo quería decir una palabra y felicitar a nuestra hermana República de Cuba, que precisamente el día de mañana está cumpliendo un nuevo aniversario de la gesta extraordinaria del asalto al cuartel Moncada del movimiento 26 de julio, que inició el proceso revolucionario cubano. Allí se inmolaron muchos jóvenes que pudieron despertar la conciencia de que teníamos que buscar caminos nuevos. Y esa misma revolución, después de 60 años, está buscando también caminos nuevos. Están permitiendo que los cubanos tengan sus empresas y produzcan, también los extranjeros que quieran venir, pero esa economía, ese volumen de economía, hay una distribución socialista que es para cubrir las necesidades del pueblo. No se va a ceder un ápice a esos principios y a esos logros que han tenido tanto la revolución cubana como la nuestra aquí en Venezuela. Es un reto que tenemos por delante. Rosa, se nos terminó el tiempo. Bueno, dándole gracias a Dios por este momento y que podamos verdaderamente tomar conciencia a la luz del Evangelio de que necesitamos un cambio y un cambio integral. Bueno, Pablo. Entonces vamos a darle gracias a Dios y les invitamos para la próxima semana que estén otra vez con nosotros. Y que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de esta naturaleza y de nosotros y de los bienes que tenemos, nos bendiga para que incite en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de compartir lo que tenemos y lo que somos. Y que Él nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero.